Saludos nuevamente a toda la clase. En este video vamos a observar el resumen del tema 4 y vamos a dar inicio con el 4.1 que tiene que ver con las características culturales de Mesoamérica. Y una de ellas es la forma en cómo vestía la población, y comúnmente utilizaban ropa que se llamaba de ixtle. El ixtle era sacado de magueyes principalmente, pero además de eso vestían también con algodón, y dependiendo de la zona en que habitaban, dependiendo del clima, es lo que utilizaban, ixtle o algodón. Ixtle para un lugar más cálido, algodón para un lugar más frío, y más o menos era la vestimenta que ellos utilizaban. Como familia, al igual que el día de hoy, la familia conformaba la base de la sociedad en cualquiera de estos lugares, principalmente en Mesoamérica, y una de las características que se tiene en Mesoamérica respecto de la familia es que la educación del hijo correspondía principalmente al padre y la educación de la hija correspondía principalmente a la madre. Es decir, las labores que debería de aprender el hijo las enseñaba el padre y las de la hija las enseñaba la madre. Cada uno tenía su rol, cada uno tenía su función, y ese era como funcionaba la familia. Como cualquier pueblo de esa época, tenían una actividad guerrera. Todos los pueblos tenían actividad guerrera, pero las principales técnicas de combate que tenían el pueblo o los pueblos mesoamericanos era un ataque sorpresa y una disciplina o formación militar. Las armas que ellos tenían las hacían de obsidiana. La obsidiana es una roca negra muy dura que tiene filo, y la amarraban con ixtle precisamente a madera, y con eso construían cuchillos, hachas, escudos, jabalinas, flechas, arcos y dardos a los cuales les prendían fuego para poder atacar a sus enemigos. Por lo que hace a la religión, esta se relacionaba fuertemente con la agricultura y además con la guerra. Todo lo que tenía que ver con la agricultura lo atribuían a los dioses, y también la guerra la dedicaban a los dioses. Derivado de ello, la relación fuerte que tenían en la agricultura y guerra con la religión, construían centros ceremoniales, y estos centros ceremoniales los construían alrededor de las poblaciones. Una de las características un poco fuertes que tenían estos pueblos es que practicaban el canibalismo ritual y rociaban la sangre de las víctimas ahí en todos sus templos, en donde llevaban a cabo estos sacrificios, y que ofrecían a los dioses, porque consideraban que pues los dioses era como una especie de planta que necesitaba ser regada, pero en este caso con sangre. Tenían juegos de pelota y relacionaban en estos juegos de pelota sus movimientos con la fertilidad y el movimiento solar, y no solo solar sino también del universo. En este aspecto, y llegando a lo científico, la cultura mesoamericana descubrió o se le atribuye el uso del cero, principalmente a los mayas, y que es la aportación que hacen al mundo, y no solamente del cero, sino los códigos y el valor numérico derivado de esta aportación que hacen con el cero. Por lo que hace a la astronomía, en todos estos pueblos de Mesoamérica conformaron dos calendarios, pero estos calendarios no eran solares, sino más bien eran lunares, y con uno de ellos, calendarios lunares, regían la vida civil, y con el otro llevaban a cabo los rituales religiosos. Aunado a ello, pues realizaban escritura pictográfica, y además elaboraban códices que escribían en hojas de ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, amate, por ejemplo, en donde machacaban a las hojas, las dejaban secar y sobre ellas escribían o dibujaban. Por lo que hace al comercio, practicaban el trueque o el intercambio. Y un dato curioso que puedes conocer el día de hoy, que hay un pueblo aquí en Morelos, me parece que es Tlayagapa, no estoy completamente seguro, pero hoy día todavía puedes llegar a ese mercado y practicar el trueque o el intercambio. Bueno, en ese momento, en Mesoamérica, la moneda que utilizaban para poder comerciar, pues eran plumas de ganso, piezas de algodón, semillas, granos, y más adelante ya también pusieron a los metales como moneda, y la actividad que llevaban pues eran en tianguis,
se reunían así en lugares, en zócalos, en pueblitos, en calles, y los tianguis, bueno, los seguimos viendo el día de hoy. Fíjate cómo a través del tiempo ha permanecido esta práctica del comercio. En el aspecto de la salud, practicaban la herbolaria por tradición, y era gente que conocía de diversas plantas para poder curarse. No conocían de la medicina avanzada en ese momento, pero digo, lo que practicaban de herbolaria, hoy día puedes darte cuenta que como medicina alternativa también sigue teniendo su uso en la salud de la población. Bien, ese es como un resumen en el 4.1. Por lo que hace al 4.2, que tiene que ver con los horizontes culturales de Mesoamérica, vas a observar las características que permitieron que esta zona pudiera estar a la vanguardia del mundo para su época. Y son 9 aspectos que vamos a poner en esta lámina. Y el primer aspecto nos menciona que tenían una mentalidad de cosmovisión. La cosmovisión es la forma en que tú observas el mundo, y en este caso es como los mesoamericanos, los pueblos mesoamericanos observaban el mundo, y que gracias a esa visión que tenían del mundo pudieron tener grandes avances científicos, y además de ello la evolución que tuvieron con la escritura. Con todo esto pudieron planificar, realizar una planificación urbana que les permitió tener construcciones muy grandes, y todas ellas que eran públicas, ya puede ser para la cuestión religiosa o para la cuestión guerrera. Y esto lo percibes en las diferentes zonas arqueológicas que hoy día se pueden visitar como vestigios de las poblaciones que existieron en ese momento. Aunado a ello, se marca ya las diversas clases sociales, y siempre con un líder que encabezaba a todas ellas. Se lleva a cabo también una estructura, pero esta estructura estaba organizada, y se lleva a cabo también la especialización de la mano de obra, que si tú eras bueno para algo tenías que dedicarte a ello en beneficio del pueblo o de la sociedad. La capacidad de comercio que tuvieron fue grande para primero satisfacer todas sus necesidades, y posteriormente los excedentes poder negociarlos con los pueblos cercanos. Esto permitió que estuvieran trabajando y tuvieran un constante aumento en su producción, para que finalmente con la tecnología de su momento pudieran sacar un mayor beneficio del entorno, independientemente de lo difícil que esto resultara. Es decir, ellos por difícil que fuera, veían cómo sacar adelante la situación acorde a la tecnología que tenían para ese momento. Bien, hay 3 momentos en los que se divide la existencia de Mesoamérica, y entonces es aquí donde vamos a empezar a observar las diferentes culturas. En el tema 5 vamos a observar o vamos a complementar con las que vamos a ver en este momento, pero la primera tiene que ver con un preclásico, después el clásico, y pasamos al posclásico. Preclásico y posclásico. El preclásico tiene que ver con los olmecas. Posterior a los olmecas fueron los teotihuacanos, y llegando a los aztecas. Por lo que hace al periodo formativo olmeca, conocido como los habitantes de la región del Hule, los olmecas son considerados como la madre de las culturas mesoamericanas, y esta se encuentra ubicada entre los ríos Papaloapan y Grijalva, como ya se menciona. Entonces, por lo que hace a los olmecas, en cuanto a su economía, ellos se dedicaban a la agricultura, a la caza y a la pesca, y tenían rutas comerciales para intercambiar estos productos, además de que una de las principales ventas que ellos realizaban era la venta de hule, porque en esta zona, como ya lo mencionamos, se conoce como los habitantes de la región del Hule, por lo que ellos producían. La sociedad de los olmecas, como la mayoría de los pueblos, se basaba en la religión, y esta se dividía en tribus. La jerarquía o el máximo líder que tenían aquí los olmecas, el jefe único, era conocido como el chichimeca. El chichimeca era el líder máximo, y después de ese líder máximo ya estaban los sacerdotes, después los militares, después estaban los comerciantes, y finalmente los trabajadores de oficios. Por lo que hace a su religión,
eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses y los representaban tallando figuras humanas. Una de las ciudades más antiguas que se tiene o que se conoce es llamada San Lorenzo, precisamente, que tiene que ver con la religión. Y los centros ceremoniales conocidos de la cultura olmeca, que son, ¿cómo se llama?, de los más grandes, pues es la venta. Y el último que construyeron aquí en la cultura mesoamericana olmeca fueron los tres zapotes. El icono principal en el que puedes identificar a esta cultura tiene que ver con las cabezas olmecas, estas cabezas gigantes, como vamos a poner en este momento una imagen para que podamos identificar las cabezas olmecas. Por lo que hace al periodo clásico teotihuacano, considerado la ciudad de los dioses, Teotihuacán se encuentra al noreste del Valle de México y podemos encontrar ahí las pirámides del Sol y de la Luna y ubicar o identificar una escritura pictográfica, además de que se identifica que la agricultura era la base de su alimentación. En este periodo teotihuacano se divide en tres periodos. Uno, el formativo, que tenía que ver con toda su organización social, y después de ese formativo ya llegaron a su esplendor, a su máximo crecimiento, donde aumentó la población, consolidaron su ejército y crearon templos para el dios Tlaloc y Quetzalcóatl. Pero como todo periodo de inicio, de crecimiento, llega uno de decadencia, en donde tuvieron invasiones bárbaras, donde tuvieron sequías, la sociedad se convierte muy teocrática y se convierte en un pueblo politeísta, lo que vino en detrimento de la cultura teotihuacana. Pasamos al clásico zapoteca, ya ubicamos alguna otra cultura, la zapoteca, y la zapoteca la podemos encontrar u observar al sur de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec. Los vestigios culturales que podemos observar ahí es Monte Albán, y derivado de estos vestigios se puede identificar que la jerarquía que se tenía era sacerdotes y guerreros, y posteriormente la población, como en la mayoría de los pueblos mesoamericanos. Su economía la basaban también en la agricultura, y como sociedad tenían magníficos artistas que hoy día, si tú lo observas en Oaxaca, por ejemplo, el tipo de arte, de dibujo, de tejido, pues sigue siendo grandes artistas aquí en Oaxaca. La escritura que tenían era jeroglífica y, como ya mencionamos, podemos identificar como vestigios arqueológicos Monte Albán y Mitla. Un periodo más, un cuarto, es el clásico maya. Y la cultura maya pues estaba dividida en tres partes, en la parte sur, en la parte centro y en la parte norte, y esto ubicamos a los estados de Yucatán, de Campeche, de Tabasco, de Quintana Roo, parte de Chiapas, e iba más allá de lo que hoy son nuestras fronteras en México, abarcando Guatemala, parte de Belice, llegaban a El Salvador y hasta Honduras. Esto es lo que ubicaba la región de los mayas, los cuales fueron considerados como una de las culturas más sobresalientes allá por los siglos 3 y 4 después de la era cristiana. La escritura que tenían eran signos fonéticos, y además de la aportación que ya mencionamos de los mayas del cero, pues también dejaron escritos sobre medicina, historia, botánica, matemáticas y astronomía, en donde se puede observar los grandes avances que tenían para su época. La forma de vida o edificaciones que tenían se realizaban con madera y estuco. Madera la conocemos, el estuco es una mezcla de barro, de tierra, que dejaban reposar para poder cubrir la madera. Con esta construían unifamiliares, que eran habitados por padres e hijos, o también construían multifamiliares para grupos consanguíneos de alta posición. Y las clases más bajas habitaban palapas en los suburbios, y estos eran construidos con techos de palma. Obviamente por el tipo de clima, como podemos verlo hoy día, que se siguen construyendo palapas con palma. Con esto estaríamos resumiendo el tema 4 de manera rápida, y estaremos atentos para hacer un cuadro comparativo de las diferentes culturas del tema 4 y el tema 5. Saludos
y seguimos en contacto.